Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con un pequeño resumen acerca de las fórmulas que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, recordaremos que lo que hemos realizado es una serie de demostraciones analíticas acerca de diferentes propiedades geométricas, de diferentes figuras y de diferentes, pues en general, líneas rectas y representaciones en el plano cartesiano. Muchas de ellas pues la habremos pasado por alto, pero ahora lo que haremos será una organización de pues finalmente esa temática que hemos tratado una a una, y esta vez las vamos a condensar todas para que podamos tener una pequeña tabla que podamos consultar para más fácilmente reconocer o diferenciar cada uno de esos temas. Entonces, la tabla que vamos a realizar tiene dos partes. La primera nos va a describir la condición geométrica. Y la segunda nos va a mostrar la representación analítica. La vamos a hacer en orden de lo que hemos estado viendo. Entonces recordemos que lo primero que hemos visto fue lo que tenía que ver con segmento rectilíneo dirigido. Entonces vamos a hacer una condición geométrica que nos describa ese segmento rectilíneo dirigido y la representación analítica, es decir, la representación matemática de esa condición geométrica. Entonces, la primera fórmula como tal que vimos fue acerca de la longitud o la distancia en un segmento de recta. Entonces supongamos que tenemos lo siguiente: una longitud de pues una recta P1, P2 de un segmento de recta dirigido. Hasta acá es, podríamos decir, el título de la temática que en ese momento vimos. Ahora lo que tenemos que hacer es describir esa situación de una forma resumida para pues posteriormente llegar a la fórmula. Entonces, con un punto inicial P1 ya estamos empezando a describir para que se entienda la fórmula que vamos a escribir con un punto inicial P1 y un punto final P2. Listo. Colocamos el título y colocamos la descripción o la definición de ese título con respecto a los puntos que estamos hablando. Ahora, en este caso particular, pues se puede dividir en dos, ¿no? Cuando la recta es paralela al eje X y cuando es paralela al eje Y. Es decir, tenemos que hacer otras dos definiciones para ahora sí colocar la fórmula. Entonces digamos que vamos a hacer las que son paralelas al eje X. Entonces nos dice P1, P2, es decir, la recta, ¿sí? Escribámosla mejor. P1, P2, es decir, el segmento de recta, coincidiendo con el eje X. Ahora, si esto es así, entonces decimos que P1, ¿cierto? Tiene X, X1, 0, es decir, un número cualquiera en X, ninguno en y P2 siendo X2, 0. Si nos damos cuenta, pues esto implicaría que la recta que estamos dibujando está sobre el mismo eje Y. Eso significa coincidiendo, está sobre el mismo eje. Y también esto es coincidiendo con el eje X, pero también se puede aplicar con P1, P2 siendo paralelos al eje X.
Es decir, que nuestra recta se encuentre completamente paralela al eje. En ese caso, pues los puntos serían P1, ¿cierto? Sería x1y, es decir, un valor constante en y, por lo que en P2 también sería x2y, es decir, y no cambia, el que cambia es x. Con y, como dijimos, diferente de 0, porque si no sería pues coincidiendo con el eje x. Acá tenemos pues las dos definiciones, pero ambas aplican una misma fórmula. Entonces podemos decir que estas dos tienen la siguiente fórmula. La distancia entre P1 y P2 será igual a x2 menos x1. Esta fórmula, como ustedes recordarán, nosotros ya la habíamos visto. Eso es lo que tenemos que hacer. Mirar cada una de las definiciones, principalmente cada uno de los títulos de las temáticas que hemos visto y qué fórmula llegamos a, o qué fórmula, a partir de nuestras deducciones matemáticas, qué fórmula terminamos trabajando, qué fórmula terminamos realizando. Y esa fórmula la vamos a enlistar en una tabla de este estilo. Cada vez que terminemos una temática, trazamos una línea horizontal y pasamos a la siguiente condición geométrica con su respectiva fórmula. Es decir, estamos haciendo un listado de fórmulas para que nosotros podamos utilizarlas en un futuro, que estén más organizados y tengan mayor facilidad de apropiación y mayor facilidad pues, de encontrarse. Ahora vamos a hacer otro ejemplo que también tiene que ver con una longitud P1 y P2 de un segmento de recta dirigido. Entonces, este era en el caso de X. Vamos a hacer lo mismo, pero para allá. Entonces serían P1 y P2, ¿cierto? Coincidiendo con el eje Y. Entonces, pues en este caso, el punto 1 sería 0 en X y Y1 en Y. Y el punto 2 sería 0 en X también y Y2 en Y. Quiere decir, si estamos en el plano cartesiano, siempre va a ser 0 de Y. Entonces este podría ser el punto 1, por ejemplo, y este podría ser el punto 2. Está sobre el eje Y. Y evidentemente también tendremos P1 y P2 siendo paralelos al eje Y. Siendo evidentemente P1, X1, P1, X, Y1 y P2, X, Y2. Es decir, X no cambia. En este caso, pues sería la gráfica de esta forma. Entonces acá tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y y esta sería nuestra gráfica. Como vemos, pues es paralela al eje Y, donde el punto 1 podría ser este y el punto 2 puede ser este. En esta forma, pues entonces notamos que X tiene que ser diferente de 0, porque si no sería, como dijimos, este primer punto o esta primera parte donde P1 y P2 están coincidiendo, o sea, haciendo parte directamente del eje Y. La fórmula de esta misma condición es muy similar a la anterior. Recordemos que estamos haciendo simplemente un repaso de lo que ya hemos visto, entonces la recta entre P1 y P2 o la distancia entre ellos va a ser igual a Y2 menos Y1. Y ya tenemos la representación analítica de una condición geométrica. Esta, como la anterior, hacen parte de la condición geométrica general de una longitud P1 y P2 de un segmento cualquiera de recta dirigido, con un punto inicial P1 y un punto final P2. Ahora, la tarea o la actividad que debemos realizar es esto mismo con las demás temáticas que hemos tratado alrededor del curso. Voy a darles una pista, es decir, voy a darles el enunciado temático, la condición geométrica la siguiente representación analítica que tenemos que trabajar. La condición analítica siguiente será la que vamos a escribir. La siguiente condición geométrica es la siguiente: una distancia
D, el que estamos colocando el nombre a la distancia, entre dos puntos dados. Es decir, un punto 1, x1, y1, y un punto 2, x2, y2. Quiere decir, en este caso la gráfica no era como vimos ahorita, en la cual está o sobre el eje o paralelo al eje x, ni tampoco sobre y, ni siendo paralelo al eje y, sino que en esta ocasión vamos a determinar cuál será la distancia entre dos puntos dados en una recta que pues tiene una tendencia más natural, que es la que hemos estado viendo en muchas ocasiones. De ahí en adelante tenemos que hacer nuestro listado de diferentes representaciones analíticas a partir de diferentes condiciones geométricas hasta la que hemos estado viendo el día de hoy. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.